Gracias a todos por venir hoy aquí. Les quiero presentar a la doctora Sri Mulyani, es directora gerente del Banco Mundial, es la número 2 del Banco Mundial, está de visita en Argentina hace 2 o 3 días, ha tenido un recorrido muy interesante, ha estado reunida con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Esta noche va a cenar con el gobernador de Salta. Ha tenido un recorrido, como digo, de lo más interesante, viendo los futuros proyectos en los que el Banco Mundial nos va a acompañar. Estuvimos recién reunidos con el presidente de la Nación, con el jefe de gabinete y el equipo de jefatura de gabinete y de Hacienda, evaluando la agenda que tenemos por delante, y con todo el equipo que trajo la doctora del Banco Mundial, Jorge, familiar, Chesco, que son buenos amigos. Y lo primero que tenemos para decir es celebrar que en las últimas 2 semanas el directorio del Banco Mundial ha aprobado 3 proyectos, 3 préstamos que van a ser muy importantes para Argentina. El primero de ellos es una obra de infraestructura en torno del arroyo Vega, que le va a resolver y aliviar la vida a tantos porteños que sufren cada tanto las inundaciones. Este es un proyecto de más de 300 millones de dólares, de los cuales 200 millones van a ser financiados por el Banco Mundial. Es el primer proyecto de infraestructura que aprueba el Banco Mundial en 5 años. Así que esto también es un indicio de cómo las cosas cambian cuando nos ponemos de acuerdo. El segundo proyecto tiene que ver con el otro eje, así como es un eje tan importante para la gestión del presidente Macri, la inversión en infraestructura, también lo es la inversión en infraestructura social, en protección social. Ustedes saben que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande este año, a pesar del déficit que heredamos, de incrementar los programas sociales y de incrementar la ayuda fiscal para aquellos que están atravesando un momento difícil. Hemos alcanzado 1 millón de niños más de los que hasta ahora estaban alcanzados por el programa de asignación por hijo, y ahí el Banco Mundial nos va a acompañar con el financiamiento de 600 millones de dólares que nos van a permitir efectivamente cubrir esta necesidad fiscal, que es una necesidad urgente, como ustedes saben, y que hemos decidido disponer de todos los recursos posibles para en estos primeros 7 meses de gobierno acompañar a los más débiles y a los más vulnerables en un momento difícil. Finalmente hay un préstamo para innovación productiva, esencialmente para trabajar codo a codo con las pymes, que son, como ustedes saben, la esencia del crecimiento y del desarrollo. Es un préstamo de 45 millones de dólares, con lo cual en 2 semanas nomás hemos logrado el apoyo del Banco Mundial por 845 millones de dólares. Hay más en la cañería por venir, estamos discutiendo. Y esencialmente lo que queríamos plantear, antes de dejarle la palabra a la doctora Sri Mulyani, que además hemos tenido conversaciones muy ricas. Ella ha sido ministra de Finanzas de Indonesia en un momento muy complejo durante la crisis internacional de los años 2008-2009. Conoce muy bien lo que es atravesar momentos de dificultad económica, así que hemos discutido mucho en ese sentido también. Y bueno, me parece que ya con esta introducción vamos a dejarle a la doctora que nos cuente su vivencia y después, por supuesto, abrimos a las preguntas. Muchas gracias. Este es un excelente momento para nosotros estar aquí en Argentina. Es un momento muy crítico para el país, tratando de volver a la comunidad internacional, al foro internacional.
esto es visto como una historia positiva para el mundo. Así que realmente quisiera felicitar a la Argentina, obviamente en ocasión del bicentenario de su independencia, pero más que nada por su esfuerzo de tratar de establecer un nuevo marco para mejorar la gobernabilidad económica, como así también el crecimiento económico que va a crear prosperidad para todos. Como dijo el ministro, la economía global no está en una situación fácil, con el crecimiento débil y al mismo tiempo la volatilidad está creando mayor riesgo para muchos países. Así que para la República Argentina, el estar haciendo una reforma de política tan admirable es algo que debe estar combinado con la atención de cómo proteger a los vulnerables y a los más pobres. Sea que se haga a través de crear a nivel de la política macroeconómica el compromiso por el lado fiscal o por el lado monetario. Esto tiene que estar combinado con un fuerte compromiso de mantener una inversión buena y productiva. Y es por eso que nosotros, el Banco Mundial, siente un honor y como un privilegio poder apoyar, especialmente durante este momento crítico, todas las políticas que aseguran que el ajuste a las políticas realmente proteja a los pobres. Estamos invirtiendo, como dijo el ministro, en protección social, capital humana, específicamente en educación y salud, como así también en mejoramiento de la infraestructura. En los últimos 2 días me he reunido con el gobernador, la gobernadora Vidal, y esta noche me voy a reunir en la provincia de Salta con el gobernador Urtubay. Estos son solo ejemplos del compromiso que tiene el Banco Mundial para apoyar los compromisos realizados por el gobierno para reconstruir la nueva base del crecimiento que realmente se basa en mayor productividad, mejoramiento y equidad en la calidad de vida de la gente, mejor servicios de infraestructura y, por supuesto, fuertes políticas macroeconómicas. Para nosotros, este también es un momento crítico para mostrarle al mundo que el esfuerzo argentino está en realidad reflejando el esfuerzo grande de un país y su capacidad de utilizar el entorno global para su propio beneficio. Esto es muy importante, especialmente en un momento cuando la situación global mundial es débil y el compromiso a la globalización y la integración es cada vez más difícil. Así que muchísimas gracias por esta visita tan importante que nos han permitido realizar. Nuestro equipo, del lado del Banco Mundial, del CFI, de MIGA, trabajamos mano a mano con el gobierno, con el sector privado y todas las partes interesadas para poder apoyar el esfuerzo de Argentina para restaurar la confianza, construir confianza, crear puestos de trabajo, lograr un crecimiento inclusivo de buena calidad y prosperidad para todos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a recibir las preguntas para cualquiera de los dos. ¿Está funcionando bien el audio con la traducción? Veo que Liliana se queja, no sé cómo es. ¿Sí? ¿Hace eco? Bueno, quizás Sri Muliani puede, maybe you can speak from there too. María Iglesia, del diario El Cronista.
Tengo una pregunta un poco más relacionada con los anuncios de ayer y teniendo en cuenta, bueno, este tope del 400% en las tarifas de gas, si esto modifica en algo la meta del déficit fiscal para este año y si cambia la proyección, digamos, de la reducción de subsidios para este año, también teniendo en cuenta, bueno, el nuevo PBI nominal, si eso va a cambiar también y da más holgura un poco para el gasto. Bueno, como ustedes saben, ayer se anunciaron 3 cosas muy importantes respecto del cuadro tarifario. La primera, y para nosotros la más importante, es que vamos a avanzar con un sistema de geozonificación para identificar aquellos potenciales beneficiarios de tarifa social que por la definición anterior de la norma no estábamos pudiendo alcanzar. Y nosotros calculamos que esos van a ser 300.000 hogares, con lo cual, como consecuencia de esa decisión, vamos a llegar a 1,5 millones de hogares que tienen acceso a gas de RE, que van a tener el beneficio de la tarifa social, un beneficio que no existía antes de esta administración. Si además sumamos los 2,5 millones aproximadamente de hogares beneficiarios de de garrafa social, lo que podemos decir es que 4 millones de hogares, aproximadamente el 30% del consumo del gas, está siendo alcanzado por el esfuerzo del gobierno a través de una tarifa social. Esto para nosotros es muy importante y queríamos remarcarlo. La segunda cuestión es que la modificación del cuadro tarifario, que cuando sea definitivo, necesariamente va a requerir de la audiencia pública. Hemos establecido una fecha para esa audiencia pública. Y la tercera cuestión es la que vos preguntabas, que es la del tope efectivo de 400%, no sobre el precio o sobre la tarifa, sino sobre la factura. Creo que esto ya se ha explicado suficientemente bien ayer, pero no viene mal volver a insistir. Lo que descubrimos nosotros es que había demasiados hogares que habían sido alcanzados el año pasado por un subsidio al subsidio. La tarifa de 1,80 pesos al metro cúbico estaba además premiada a muchos que habían consumido menos el año pasado y por lo tanto estaba en 30 centavos el metro cuadrado. Y lo que descubrimos es que eran muchos más los que pensábamos quienes estaban afectados por ese cambio de una tarifa doblemente subsidiada a una tarifa con menos subsidio, y por eso la decisión del presidente Macri y el equipo de gobierno de efectivamente el tope de 400% en el aumento, que no fuera solamente sobre la tarifa, sino efectivamente sobre la factura. La pregunta fiscal es una pregunta que todavía la estamos calculando, porque cualquier cálculo que uno haga depende de la estimación de elasticidad que uno pueda tener. Y para que nos entiendan los que nos están mirando, no sabemos qué repercusión va a tener esto sobre el consumo, y el costo en el subsidio es función de lo que se consuma. Por eso la insistencia del presidente en estos días de que efectivamente hagamos un esfuerzo para no estar consumiendo de más el gas que no necesitamos porque otro lo necesita y porque la economía lo necesita. Lo que yo puedo decir desde el punto de vista presupuestario es que cuando nosotros anunciamos la meta del 4,8% para este año, no preveíamos aumentos en la tarifa del gas superiores al 400%. No contemplábamos en el cálculo promedio que hubieran aumentos del orden del 1000% o de los casos extremos que vimos de aumentos que iban de, como dije antes, 30 centavos a 5 pesos y que por lo tanto tenían el impacto que tuvieron en algunas facturas, y por eso hemos decidido cambiar el sistema. Entonces, la respuesta larga a tu pregunta es: nosotros no habíamos incorporado en los números fiscales ajustes de tarifa del orden de los que efectivamente nos sorprendimos y hemos corregido. El promedio que tenemos incorporado en los números para calcular el ahorro este año está por debajo del 400%, así que en principio no vemos un impacto fiscal.
más allá de que uno pueda hacer el cálculo de si todos aquellos que hasta ahora pagaban con un aumento superior al 400%, dejaran de pagar ese 400%, efectivamente eso puede tener un impacto. Pero ese impacto no lo conocemos porque no sabemos cuánto hubieran consumido al enterarse de lo que era el aumento y de cualquier manera nosotros no lo habíamos incorporado en los números presupuestarios. Números presupuestarios que aprovecho para remarcar. En los próximos días vamos a tener el cierre del segundo trimestre del año. Ustedes conocen los números hasta mayo y hasta mayo veníamos cumpliendo con la meta de reducir el déficit en un 30% en términos reales respecto del año anterior. Y todo indica que ese recorrido se ratificó en el mes de junio y que por lo tanto la primera mitad del año está absolutamente en línea con lo que habíamos planificado. Sí, buenas tardes, ministro. Acá, hola. Mariel Di Lenarda de Radio Mitre. Le quería hacer dos consultas. Una, si cree que la judicialización del tema tarifas y todas las medidas que se vienen dando desde diferentes juzgados puede complicar lo que son inversiones extranjeras en materia de energía en el país. Y la segunda, si en algún momento veremos alguna auditoría o algo respecto a dónde fueron los subsidios. Creo que fueron 190 millones respecto al gobierno anterior, porque si uno lo escucha debido, las inversiones se hicieron. Si uno los escucha a ustedes, no se hicieron, con lo cual es una cuestión de fe. ¿Habrá números para saber a dónde fueron esos millones? Bueno, empezando por la segunda. El volumen de subsidios, si tomamos el año último, fue de alrededor de 20.000 millones de dólares. Como ustedes saben, el subsidio que armó el gobierno anterior no era un subsidio al consumidor o al usuario final, sino que era un subsidio a las empresas que a su vez le entregaban ese mismo subsidio a todos los usuarios independientemente de su condición social o su nivel de ingreso. Nosotros modificamos eso porque lo que vamos a hacer es enfocar el subsidio a través de tarifa social a los que lo necesitan y dejar de subsidiar a quienes no lo necesitan. Ese subsidio, tal como estaba planteado en el esquema anterior, no era un subsidio para obras, fundamentalmente era un subsidio que mejoraba el bolsillo de prácticamente todos los argentinos y muy particularmente los argentinos que vivimos en la región metropolitana de Buenos Aires, porque ustedes saben que allí estaban concentrados esos subsidios. Nosotros, los distintos ministros que intervienen en la cuestión, están haciendo su trabajo de auditoría y bueno, y seguramente que en los próximos meses vamos a tener algún resultado en ese sentido. Y la primera pregunta me la perdí. A la judicialización. Bueno, sí, le agradezco la pregunta. Somos muy respetuosos, por supuesto, de la división de poderes, lo hemos dicho así en los casos de corrupción, que son muchos y muy conocidos y muy escandalosos, como también en cualquier otro caso. Nosotros no interferimos con la justicia más que a través de nuestra opinión cuando nos parece que tenemos que opinar. Y hemos hecho una presentación en ese sentido. Concretamente estamos preparando la presentación en el Juzgado de La Plata porque entendimos que la decisión cautelar de la justicia de volver al esquema tarifario anterior no solamente era una decisión que afectaba nuestro diseño de política económica, sino que transformaba el esquema tarifario en un esquema tremendamente regresivo, porque si prosperase esa cautelar, el resultado al que se llega a través de esa cautelar, es se le baja la tarifa a los más ricos, se elimina la tarifa social y por lo tanto se le aumenta la tarifa a los más necesitados y a los más vulnerables. Por eso la reacción que tuvimos nosotros y por eso entendíamos que había que presentarse cuanto antes en este sentido. Lo que esperamos ahora es que esta presentación tenga el recorrido que deba tener en la justicia. Nosotros no solamente hemos hecho esa presentación, sino también hemos modificado el cuadro tarifario tomando en cuenta muchos de los reclamos que fuimos escuchando. Es un ejemplo más de un gobierno que escucha, que cuando se equivoca por hacer, no por no hacer,
y que en todo caso está dispuesto a corregir en la medida que veamos que los efectos producidos no son los efectos buscados, ¿no? Así que bueno, esta discusión va a la justicia. Ustedes saben que viene la feria judicial y toda esta cuestión, pero ayer lo explicó muy bien el ministro de Energía. Lo que hay que esperar es la refacturación de las boletas y bueno, todos aquellos que hayan pagado de más tendrán un crédito a favor. Hola, ministro. Buenas tardes. Silvina Brandimarte, de Radio La Red. La Corte fue muy precisa en el pedido de informes que este mediodía presentó y parece estar preocupada por el impacto social y económico que tiene la suba de tarifas. Teniendo en cuenta que la economía todavía lamentablemente no se mueve en una onda de crecimiento, quería saber si es irreversible esta decisión que ha tomado el gobierno, si por allí no se podría rever en función de dar un tiempo más o una progresividad para que se permita activar un perfil bastante más productivista de la economía, o si se va a seguir, si se va a insistir con esta posición. Y a la señora Sri Mudiani, si por favor también tiene previsto alguna otra mirada sobre otros proyectos de inversión sobre la Argentina y en todo caso en qué campos. Gracias. Bueno, empiezo yo. A ver, esto ya lo hemos explicado, Silvina, más de una vez, lo hemos explicado estos días. Y también lo hemos explicado durante la campaña. Y lo que hemos dicho es que la verdad que hubiéramos querido evitar las decisiones que tomamos en el plano y en el campo de las tarifas, pero no había más remedio que tomarlas. No había más remedio que tomarlas porque literalmente nos estábamos quedando sin energía. En el caso concreto del gas, lo que tenemos que importar para regasificar, lo regasificamos en 2 plantas que ya no dan más abasto. Por lo tanto, no hay más remedio que empezar a corregir una situación del gobierno anterior donde, como expliqué antes, en muchos casos el metro cúbico de gas valía solamente 30 centavos de peso, ¿no? Entonces, evidentemente, con esa señal de precios era muy difícil imaginar que podíamos recuperar el autoabastecimiento energético. Nosotros hemos tomado las decisiones que tomamos, tanto en electricidad como en agua, como en gas y en transporte, y lo hicimos teniendo muy en cuenta que el camino es largo y que no podíamos resolverlo todo de un golpe, ¿no? Yo entiendo que a más de un consumidor y a más de un hogar ha sido un golpe fuerte en el bolsillo, lo entendemos. Y por eso hemos corregido. Pero insisto en lo que dije antes, la factura de subsidios a la que nos llevó el gobierno anterior el último año era más de 4% del PBI. O sea, se gastaban 20.000 millones de dólares para subsidiar, entre otros argentinos, más de la mitad de esos fondos llegaban a quienes podían perfectamente pagar la tarifa plena. Quizás nos hemos equivocado en la identificación de quiénes son los que pueden pagar la tarifa plena y eso es lo que estamos tratando de corregir. Pero como dije antes, en gas, en electricidad y también en transporte, la tarifa social cubre entre un 20 y un 30% de la población. Entonces nosotros entendemos que estamos atendiendo y estamos conteniendo a los que definitivamente no pueden pagarlo y los que están en una situación más vulnerable, y que vamos en un proceso hacia recuperar la autosuficiencia energética. Y en ese sentido, bueno, creemos que la decisión que tomamos es la decisión correcta, habida cuenta de que ese tope de 400% que prometimos en su momento y que no se había cumplido, ahora se cumple en su totalidad. Sí. Ustedes tienen muchos temas acá locales. Y este es exactamente el ejemplo de cómo la reforma de política tendrá implicancia en la sociedad y en la gente. Por eso la pregunta de en qué áreas se está focalizando el Banco Mundial en sus
inversiones, además de lo que ya hemos aprobado, que es proteger a los jóvenes y a los niños a través de programas, como así también la prevención de inundaciones. Vamos a hablar y escuchar al gobierno para ver cuáles son las necesidades, tanto a nivel nacional, a nivel provincial, como así también las necesidades de la ciudad de Buenos Aires. Como dije antes, el enfoque del Banco Mundial será darle el apoyo a las inversiones en capital humano, sea educación, salud, incluyendo también infraestructura. Y no estamos usando solamente fondos públicos. También vamos a usar a nuestro equipo que está relacionado con el sector privado, como MIGA y el CFI. Así tendremos más oportunidades de financiamiento que reducirá las limitaciones que tiene el financiamiento público. Como escuché antes, muchas de las preguntas de ustedes es cuáles son las perspectivas con respecto al déficit fiscal del gobierno. También trataremos de asegurar que ayudemos al gobierno en sus compromisos para aumentar la necesidad de rendir cuentas y transparencia. Esas son áreas en las que trabajaremos para apoyar el esfuerzo de mejorar la gobernabilidad, su eficiencia y transparencia en el gasto público. Estas son áreas que conversaremos más con el gobierno. Exactamente ver qué proyecto vamos a financiar cuando estemos listos. Gracias. Sí. Bueno. Sí, avanti. Sí, Liliana Franco de Ámbito. La pregunta para la directora del Banco Mundial. Perdón, me olvidé el nombre. No te salvás, también para sí. ¿Cuántos son los proyectos o de qué montos estamos hablando de financiamiento de acá a fin de año para la Argentina en otros proyectos y para el año que viene? ¿En cuánto estiman la cartera de créditos para la Argentina? Y para el ministro de Economía, usted dijo que el déficit fiscal, es, a pesar de que se redujo el tema del tema tarifario, dijo que igual no genera problema porque lo habían estipulado en un 400%. Entonces, ¿usted ratifica que el déficit fiscal, en función de lo que anunció, se va a mantener en ese orden? Y segundo, el tema de la inflación, ¿va a revisar la pauta que había anunciado en su momento para fin de año? Gracias. Como ya anunciamos, para el 2016 tenemos 3 proyectos ya aprobados. Es el proyecto de asignación universal por hijo, ayudando a los jóvenes también, $600 millones. Eso el ministro lo mencionó antes. También tenemos el proyecto para manejo de riesgo de inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, $200 millones estadounidenses. Y también el financiamiento adicional para aumentar la innovación productiva, $45 millones americanos. Para los próximos 2 años fiscales hablaremos con el gobierno para ver cuál es la lista de prioridades que está solicitando el gobierno y después, por supuesto, haremos un ajuste en cuanto a la selección de proyectos, como así también el tamaño del apoyo al financiamiento que podemos ofrecer. Pero como dije antes, el enfoque va a ser sobre inversión en productividad para poder apoyar las necesidades. Este va a ser un momento muy crítico para nosotros, escuchar al gobierno. Como dije, gobierno a nivel nacional, provincial, como también de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles serán sus propiedades, desarrollo de los proyectos, su etapa de desarrollo? Ayer escuchamos mucho sobre conectividad, particularmente en el interior.
va a ser importante vincularlo con la economía, eso. También escuchamos sobre la necesidad de mejorar la calidad de la educación. También escuchamos acerca de la urgencia de la prevención de inundaciones. Así que vamos a recibir del gobierno toda la lista de proyectos que tienen y veremos cómo podemos asegurar que podemos apoyar las prioridades en base a lo que es el apoyo al crecimiento, que en última instancia atenderá la cuestión de la pobreza. Me permito agregar dos cosas más que discutimos en estos días con la doctora Sri Mulyani y que tienen que ver con parte de nuestra agenda más allá de la relación financiera que podamos tener con el Banco Mundial. La primera es que Argentina va a tener la presidencia temporaria del G20 en el año 2018 y que eso va a requerir un esfuerzo importante de nuestro lado, de coordinación, y va a darle a Argentina la oportunidad de establecer y de marcar algunas pautas para la discusión financiera internacional y para la discusión geopolítica internacional, que va a culminar con la visita de 19 jefes de Estado hacia fines del año 2018. Y por supuesto eso va a requerir de un trabajo muy importante del Gabinete de la Nación, y vamos a tener la ayuda del Banco Mundial, que ya ha colaborado con otros países en esta tarea. Y en el mismo sentido también el proyecto del presidente Macri de ir incorporando a Argentina a uno de los países de la OSD, de la OCDE, que también es algo en lo que el Banco Mundial nos va a ayudar para ir acortando los plazos y para que efectivamente podamos aprender de esos otros países qué cosas salieron bien y qué cosas salieron mal para no repetirlas. Respecto de la pregunta, Liliana, nosotros mantenemos la meta del déficit fiscal y la meta de inflación y recordamos que son metas dinámicas en el siguiente sentido, que no se agotan en un año, sino que tienen la promesa de un mandato. ¿Y por qué digo esto? Es muy importante que lo recordemos, porque justamente nuestra estrategia y nuestra elección fue la de ir reduciendo el déficit y reducir la inflación de manera gradual. Entonces no se agota todo en un año, sino que es el mandato de 4 años en el que nosotros nos comprometimos a llevar el déficit fiscal a casi 0, medio punto del PIB en el 2019, y llevar la inflación del 30% que la recibimos al 5% en el 2019. Esto requiere, sobre todo en un marco de corrección de algunos precios, como me preguntaron antes, de las tarifas, por supuesto, un programa que vaya equilibrando las distintas fuerzas y que vaya consiguiendo a lo largo del tiempo esa reducción en la inflación. Nosotros creemos que la inflación ya está bajando, lo van a ver cuando se publiquen los números en los próximos días. Mañana publica Cava y publica el INDEC, pero también va a publicar en las próximas semanas Córdoba y San Luis. Todo indica de nuestras muestras individuales que ya en junio ha habido una caída importante de la inflación, y los distintos analistas que miran los números de inflación para el resto del año, todos ven que hacia septiembre la inflación va a estar en el orden del 2% mensual. No lo decimos nosotros, lo dicen los analistas de todos los colores, y que hacia fin de año va a estar entre 1,5% y 2% mensual. Si tenemos en cuenta que nuestra meta para el año que viene es del 17%, si estos pronósticos de los analistas efectivamente se cumplieran, entonces ya estaríamos entrando el 2017 en el margen de la meta que nos fijamos. Por supuesto, para este año dijimos 25%, no me olvido de eso, antes de que me lo recuerdes, Liliana. Sostenemos 25% en el marco de la inflación que va a ir decreciendo, ¿no? Y si no la alcanzamos entre diciembre y diciembre de este año, seguramente la alcanzaremos entre marzo del año que viene y marzo de este año. Pero en todo caso lo que hay que ver no es un año, sino 4 años. Hay que ver 16 trimestres a lo largo de los cuales nos comprometemos
Si hay un trimestre en el que llegamos tarde, lo que nosotros decimos es miremos la película, ¿no? Y la película por lo menos la que nos dicen los analistas que contribuyen a la encuesta del Banco Central, la renovada encuesta del Banco Central, hay que reconocer que se discontinuó durante mucho tiempo. Alguien la inventó allá en el 2003, no recuerdo bien quién, pero ahora se retomó. Y la verdad que es una buena referencia para que todos entendamos dónde estamos parados. Esa encuesta, como dije antes, el promedio de los analistas cree que la inflación va a bajar a cerca del 1,5% mensual hacia fines de año, y eso es exactamente la meta que nosotros estamos apuntando para el 2017. ¿Perdón? Preguntaba por la reactivación económica la colega, y yo quería... hay un agente de la colega que hace la pregunta. Está bien. Guido Carelli, de Diario Clarín. Entonces hago extensiva la pregunta de la colega y además, un poco parecido a lo que le preguntó acá Liliana, referido a, digamos, si más tarifa social podía suponer un aumento de la inflación, como lo sugirieron varios importantes voceros del gobierno. Digamos, si aumenta la tarifa, los beneficiarios de la tarifa social y del subsidio, si puede haber, digamos, si eso puede significar más inflación o no llegar a estas metas, digamos. No, para nada, no es la concepción que tenemos nosotros. Más tarifa social para llegar a los hogares a los que prometimos que íbamos a llegar y que hasta ahora no estábamos llegando. Y creemos que eso es muy importante para contener la situación que heredamos. No nos olvidemos, y a veces uno escucha a miembros de la oposición que fueron oficialismo hasta hace muy poco, que ellos mismos se quejan de los números de pobreza, ¿no? Y resulta que no se hacen cargo de que nos entregaron un país en el que el 30% de los argentinos no tiene lo suficiente para llegar dignamente a fin de mes. Nosotros creemos que atender ese 30% que tiene dificultades no puede nunca, bajo ningún punto de vista, ser inflacionario, sino todo lo contrario. Entonces, esa política de contención social, nosotros creemos en esa, la hemos extendido, más allá de todas las críticas que recibíamos durante la campaña, van a cortar los planes sociales, nosotros mantuvimos los planes y los incrementamos porque entendíamos que en esta etapa era muy importante contener esa franja tan vulnerable de la población. Por lo tanto, no creemos que el aumento de la tarifa social sea inflacionario. Respecto a la reactivación económica, yo sé que hay mucha ansiedad en ese sentido. Nosotros fuimos muy claros cuando establecimos las pautas de este año. Dijimos que iba a ser un año prácticamente sin crecimiento, con una primera mitad del año con caída de la actividad económica y una segunda mitad del año en la que seguramente íbamos a empezar a ver señales claras de recuperación. Esas señales ya las vemos, aunque no son tan extensivas o tan extensas como para decir que ya se está recuperando la economía. Pero hay sectores que son muy dinámicos, hay otros que todavía están sufriendo la inercia del régimen anterior. Nosotros confiamos en tres fuentes de crecimiento para esta segunda mitad del año. Y aclaro, así como el fin de semana iniciamos nuestro tercer centenario, vale decir, faltan 100 años para que termine el tercer centenario, faltan casi 6 meses para que termine el segundo semestre. No nos olvidemos de esto, ¿no? ¿Y en qué confiamos nosotros? Confiamos en el esfuerzo de obra pública que empezó a revivir en el mes de mayo y junio. Ustedes saben, me preguntabas por las auditorías en subsidios. Nosotros tuvimos que hacer mucha auditoría en obra pública porque las nuevas obras dependían de ponerse al día con deudas relacionadas con obras anteriores a las que nosotros no podíamos poner la firma sin previamente hacer auditoría. Y ese ejercicio nos tomó 3 meses, pero por suerte que nos tomamos ese tiempo, porque después aparecieron las bolsas saltando de lado a lado en los conventos, ¿no? Que estaban asociadas efectivamente a la obra pública. Ahora, después de esa auditoría, efectivamente avanzamos con nuestro programa de obra pública. Creemos que en este tercer trimestre del año la baja de la inflación
va a liberar recursos combinados con las recientes paritarias y mejora del poder adquisitivo del salario. Y en tercer lugar, las medidas que nosotros tomamos al inicio del gobierno y al inicio de nuestra gestión, vemos que empiezan a madurar, empezando por los sectores que claramente estaban más beneficiados, en particular el campo y la agroindustria. Ustedes no tienen más que darse una vuelta por algunas zonas del interior para ver cómo ya está, digamos, dinamizándose el sector agropecuario. Se venden hoy más camionetas que el auto más vendido, no puedo decir los nombres para no hacer publicidad. Y esas tres cuestiones, el dinamismo del campo, la obra pública y la recuperación del poder adquisitivo conforme vaya bajando la inflación, son las cuestiones en las que nosotros creíamos que iban a provocar un cambio y marcar una segunda mitad del año muy distinta a la primera mitad del año. Eso lo seguimos sosteniendo y por supuesto que si esto es así, las proyecciones de crecimiento, ahora sí, para el año que viene, van a ser muy optimistas, pero bueno, esperemos a que termine este semestre para entusiasmarnos con el año que viene. Bueno, creo que ya con esto terminamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes.